aunque, aunque tener un número exacto de la frecuencia de la endometriosis no se puede, ¿no? Por la clínica que esta presenta y por la dificultad diagnóstica, ¿ya? Entonces, se define endometriosis como la presencia del tejido endometrial por fuera de lo que es la cavidad uterina, ¿no? Ya dependiendo de la localización vamos a encontrar diferentes tipos, ¿no? Que son los endometriomas que pertenecen al ovario, o la patología de la adenomiosis que pertenece exclusivamente a la integridad del músculo uterino, ¿no? Es una patología benigna, no es una patología maligna. Y ya cuando les explique la patología o la causa, entonces vamos a ver que no se trata de una patología maligna, pero no es una patología maligna, pero sí se debe tener un comportamiento inmunitario. Es decir, ¿no? Es muy respondedor al estímulo estrogénico, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros buscamos causas, decimos que hay factores de riesgo que pueden ocasionar el hiperestrogenismo y que también va a ocasionar lo que es una hiperestimulación y crecimiento de lo que son las masas endometriales, ¿no? Puede tener un crecimiento acelerado, ¿no? Dependiendo de la cantidad de estrógeno del organismo, como ya les decía, dependiendo del estrógeno. Y la principal dificultad que conlleva la endometriosis, muy aparte del dolor clínico crónico, pues es la infertilidad a la que se asocia, ¿no? Entonces, esta es la consecuencia más catastrófica tal vez que pueda tener la endometriosis, ¿verdad? Es una definición. Vamos. ¿Cuál es la prevalencia, epidemiología y factores de riesgo? Como les decía, la prevalencia es incierta, ¿ya? Y muchas veces es una hallazgo excepcional. Bueno, lo que reportan los datos epidemiológicos es que en Estados Unidos aproximadamente su población maneja como que 5 millones de las mujeres tienen características de cuadros de endometriosis. En Europa aproximadamente 14 millones de mujeres tienen un cuadro endometriósico. Pero más para compararnos nosotros hacia una población latina, porque dice que la población argentina tiene en sí, en toda su población, 1 millón de mujeres. Hay algunos factores raciales que sí pueden hacer que se tengan más endometriosis, como es las mujeres delgadas, las mujeres altas, y siempre tienen una predisposición mayor a tener un cuadro de endometriosis. ¿Cuál es la frecuencia? Pues con mayor frecuencia se suele presentar entre los 15 y 55 años y con un rango muy marcado entre los 25 y 35 años con un promedio de los 28 años, ¿no? Aunque esto es muy dependiente, ¿no? Todo el tiempo depende mucho de la edad a la que empieza a vivir la menstruación en el tiempo, ¿ya? Afecta aproximadamente a 8-10% de una discapacidad reproductiva, 5-10% de las mujeres van a tener un dolor pélvico crónico, perdón, no sé qué escrito, perdón, siento así, y un 20-40% pues, de las mujeres que tienen cuadros endometriósicos presentan un riesgo de esterilidad, ¿ya? En relación a la clasificación y a identificar datos epidemiológicos, pues la endometriosis no se ve, ¿no? No es como decir, voy a poner embarazos macrosómicos y decir, hay 30 embarazos macrosómicos, ¿no? La endometriosis lamentablemente no se ve, la paciente viene con un cuadro de dolor pélvico insidioso o con un cuadro de dolor pélvico crónico. Entonces ya el dolor pélvico crónico es un dato que nos lleva a pensar que esta paciente puede tener endometriosis. Muchos de los hallazgos, las cifras epidemiológicas han sido los elementos quirúrgicos y ginecológicos, ¿no? Que se llevó al hacerse una cesárea, al hacerse una laparoscopía, al hacerse una resección de un quiste de ovario. Lo que han hecho es identificar lo que son las masas en la superficie del útero, del ovario, del intestino, de la vejiga, y de esa forma se ha empezado a hacer una clasificación y también se ha empezado a sacar lo que son los porcentajes y la prevalencia de la endometriosis. ¿Cuál es la prevalencia? ¿Quiénes son las mujeres de tener menos riesgo de tener endometriosis? Pues las multíparas, dicen que la multiparidad, incluso la paridad única, representa un factor protector
prolongada, la menarquia tardía. Las pacientes que usan anticonceptivos orales sí también tienen un factor protector. Las pacientes, bueno, en relación a las nudíparas, eso sí, no es un factor, que represente un riesgo menor. Las pacientes oligomenorreicas, las pacientes con menor temprana y las pacientes con menopausia tardía. Más o menos ustedes a qué lo asociarían, por qué estas pacientes tienen más riesgo de tener endometriosis. Progesterona, la progesterona, ¿qué más? Progesterona, ¿qué más? Testosterona también. Testosterona no. Progesterona sí, también. Progesterona está bien, sí. Pero no es la testosterona, es otra. El estrógeno. Andrógenos. ¿Qué más? Sí, porque cuando vemos que las pacientes que tienen múltiples hijos, pues han estado múltiples veces sometidas a embarazo y se han encontrado constantemente un reposo ovárico. El reposo ovárico significa un bloqueo de la hormona fertilizante y fertilizante, ¿ya? Y de esta forma una disminución de la producción de progesterona, perdón, de la producción de estrógeno y más bien la producción de progesterona, ¿no? Entonces, la progesterona representa un factor protector, como nos decía su compañero, ¿ya? Y los estados hiperandrogénicos, como es la menopausia. ¿Cuáles van a ser los sitios de localización? Pues tienen diferentes puntos anatómicos y hay lugares que son muy frecuentes, hay lugares que son poco frecuentes, hay lugares que son excepcionales y también tenemos una localización hialogénica, ¿no? Que son las cicatrices postoperatorias, tanto al realizarse un procedimiento quirúrgico ginecológico, ya sea una cesárea, una histerectomía, nosotros podemos producir lo que es la siembra del tejido endometrial y causar una endometriosis hialogénica. Entonces, ¿cuáles son los sitios más frecuentes? Los sitios más frecuentes de la localización de los focos de endometriosis es la superficie uterina, ¿verdad? Puede ser tanto en la cara anterior como en la cara posterior, puede ser la unión del recto con lo que es el útero, formándose hacia el fondo del saco pequeños módulos, ¿no? Y en los ovarios, ¿no? Como ya les había dicho, los endometriomas, en las fimbrias, ¿no? en la porción tubárica, y algunas más, menos frecuentes, van a ser lo que es la superficie del intestino, el peritoneo, el pitón, la superficie de la vejiga, y ya como menos como excepcionales, pues tenemos la superficie diafragmática, e incluso existe una diseminación pulmonar, ¿no? Y existen diseminaciones que dicen, puede haber diseminación muscular, en las estructuras corporales, pero eso lo vamos a ver en relación a la embriología, ¿ya? Y les voy a explicar más adelante, ¿ya? Y como les decía, una fase androgénica, pues al hacer una cesárea o al hacer una histerectomía, podemos nosotros realizar la siembra del tejido endometrial y no se manifiesta de forma inmediata, ¿no? Que la paciente postoperada a los 3 o 6 años va a notar como la presencia de una pequeña herniación indebida, una pequeña herniación sangrante, ¿no? O tal vez en una próxima intervención quirúrgica vamos a encontrar siembras hacia la pared peritoneal anterior, hacia los bordes paleocólicos, vamos a encontrar siembras de endometrio que probablemente se hayan relacionado con una cesárea anterior, ¿ya? Y eso sí, en la clínica lo van a encontrar bastante, en el hospital sí lo van a ver, porque nosotros generalmente cuando realizamos una cesárea o una histerectomía y abrimos la cavidad pélvica, es identificable los focos de endometriosis, ¿ya? La siguiente. ¿Cuál es la ectopatogenia? ¿Quién es eso? ¿Cuál es la ectopatogenia? Les voy a mandar a su proceso porque tengo que explicar las 3 teorías y nos vamos a tener que salvar si es que nos quedamos. ¿También quieren ir a su proceso? ¿Sí? ¿Quieren recesar? En las conclusiones endometriósicas,
comparten tres teorías, ¿ya? Y la primera teoría es la teoría metaplásica. ¿Qué significa metaplasia? Es un tejido que ha modificado, ¿no es cierto? Modificado hacia otra forma, ¿no? Entonces, dicen que el epitelio, el tejido celónico, por la influencia de un traumatismo o de un proceso infeccioso, va a producir que una célula normal de la cavidad serosa empieza a desarrollar un tejido metaplásico con características endometriales, ¿ya? Y que muchas veces provienen de lo que es el tejido mulleriano. Entonces, el tejido mulleriano, como sabemos, los productos de Müller dan origen a lo que es el útero, las trompas, ¿no es cierto? Y en su porción final lo que es el cuello, ¿no? Entonces, ese es el origen del epitelio endometrial. Entonces, una es la teoría metaplásica. El tejido ha modificado sus características y ha modificado sus características normales de epitelio y ha adquirido características de tejido mulleriano. ¿Por qué? Porque al realizar el viaje que realizaba hacia la conformación de lo que es el útero, las trompas de falopio y los ovarios, había un tejido que tenía la capacidad de producirlo, ¿no? Y se activa y se llega a transformar en tejido de captación. Bueno, esa es una teoría, ¿no? Que las serosas van a adquirir características metaplásticas con tejido endometrial. Otra es la teoría bicenteplástica, ¿no? En la cual los pronefros o mesonefros van a llegar a formar lo que son nódulos o restos aberrantes de tejido endometrial. Entonces, esto está relacionado hacia una anomalía de diferenciación del epitelio del tubárico, ¿no? Es como les decía, en el anterior es una característica metaplásica, se ha transformado. Es como que esa célula en algún momento tenía esa posibilidad, tenía esa información y por algún motivo de un traumatismo ha originado el tejido endometrial. En este caso es tejido embrionario que también ha viajado y no ha necesitado ningún traumatismo, no ha necesitado ningún proceso inflamatorio, ha empezado a desarrollar directamente nódulos y los restos mullerianos han empezado a crecer y es de ahí de donde se originan lo que son el tejido endometrial. Y finalmente tenemos la teoría migratoria. La migración puede ser de diferentes causas, lo definen como metastásicas, pero no hacia el maligno, ¿no? Sino hacia la vehiculización, que es por una vía linfática, ¿no? El tejido linfático de la pelvis va a tener un circuito, ¿no? Un circuito como un reloj hacia el peritoneo. Entonces, esa es una forma de la teoría migratoria en la que también se puede producir endometriosis, ¿no? Otra puede ser por implantación, ya sea por la menstruación retrógrada, ¿no? Entonces, quiere decir que las pacientes normalmente menstruan hacia el exterior, pero también menstruan hacia la cavidad abdominal, ¿no? Y esa es una causa. Y puedo decirles que esta teoría es una de las causas más frecuentes de endometriosis, la menstruación retrógrada, ¿ya? Entonces, ¿en quién se produce esto, no? Porque no es normal que una mujer vaya a menstruar hacia la cavidad uterina, ¿no? Puede haber malformaciones uterinas, ¿no? Puede haber úteros biformes, úteros o también un útero en retrosección, la presencia de una estenosis, la presencia de un adenomioma, un mioma, un leiomioma, van a condicionar que el contenido endometrial no pueda salir hacia afuera y vaya a extravasarse por las ingles, ¿no? Hacia lo que es la cavidad peritoneal, hacia la pélvica, ¿no? Otro puede ser por inducción, un neumotórax catamenial, que es el más raro, pero como les decía, por inducción, ¿por qué? Porque el líquido peritoneal, como les decía, va en forma de un reloj drenándose, ¿no? Esa es una forma que a través del tejido linfático migra y puede llegar hacia el tejido pulmonar. El tejido pulmonar, por esa capacidad vascular, es un tejido que fácilmente adhiere a las células endometriales, le presta su vascularidad y empieza lo que es el proceso inflamatorio relacionado a la endometriosis, ¿no? Ya se ha
extremadamente raro, ¿no? Pero los más frecuentes, como les decía, puede ser una metastásica, una diseminación metálica, o por coimplantación, por la gestación retrógrada, y los que ya les había mencionado, ¿no? Diatromentos, que también podemos producir, ¿no? Factores hormonales que las favorecen, sí, tenemos dos, que es lo que es en relación a la disminución de los receptores de estradiol y de progesterona, el hipertiroidismo, y algunos factores que también incluyen esos paradigmas. En relación a factores inmunológicos, pues sí, también hay un factor inmunológico que puede ser la causa de lo que es una respuesta inmunológica defectuosa, ¿no? Porque se dice que en todo nuestro organismo, cuando nuestro organismo encuentra algo que no le pertenece, pues ¿qué pasa? Hay una reacción, ¿no es cierto? Si esto no le pertenece, hay una respuesta macrofágica, ¿no? Pero estas pacientes tienen un factor inmunológico alterado, hay un desequilibrio intracítico, ¿no? Que no hay una respuesta macrofágica hacia degradar este tejido, ¿no? Más bien hacia permitir un proceso inflamatorio que va a favorecer el desarrollo y el crecimiento de los focos de endometriosis, ¿no? Y algunos factores también ya externos a los inmunológicos, los genéticos, ¿no? La herencia, ¿no? Entonces, en la familia se puede ver, ¿no? Que puede tener la mamá, la hermana, y ya con familiares de primer grado en porcentaje sanguíneo. En la fisiopatología vamos a ver que el tejido endometrial va a ser un tejido trasplantado. Ha llegado a la cavidad pélvica, ha llegado a la superficie de la cavidad uterina, del ovario, de una forma, por cualquiera de las tres teorías, una forma desembrionaria, por una forma metaplástica, cualquiera, pero ha llegado a la cavidad abdominal, a la cavidad pélvica. Al llegar a la cavidad pélvica, este tejido trasplantado lo que va a producir es una adhesión peritoneal, ¿no es cierto? Ese tejido se adhiere a lo que son las capas del peritoneo y va a producir lo que es una hemorragia de implante peritoneal. Es como que llega, es como que esta es la superficie, digamos, de la trompa. Entonces, aquí tenemos lo que es el ligamento redondo y aquí tenemos el ligamento ancho, ¿no? Entonces llega hasta esta estructura peritoneal, se implanta y lo que va a hacer es como una gotita de sangre que llegará ahí. Lo que va a hacer es va a producir un aumento del flujo sanguíneo por un proceso inflamatorio. Es como que le ha llegado una sustancia extraña y va a empezar a producir una reacción inflamatoria, como que es algo que no le pertenece. Esta reacción inflamatoria lo que va a hacer va a producir una infiltración hacia otras estructuras, hacia nervios sensoriales, ¿no? Ya pueden ser simpáticos o parasimpáticos, y de esta forma la estimulación nerviosa va a incrementar la respuesta inflamatoria. Lo que pasa es que esta pequeña masa, por la acción del estradiol que contiene y de los carbohidratos, va a provocar un aumento de los macrófagos. Van a venir hacia acá, ¿no es cierto? Y van a aparecer los péptidos neurotróficos y enzimas de remodelación de tejidos, como que van a decir que está haciendo aquí. Van a llegar los inhibidores tisulares, sustancias proangiogénicas. Entonces, ¿qué van a hacer? Pues empiecen a formar vasos, ¿no? En vez de rechazarlo por la acción macrofágica, lo que van a hacer es también permitirle su desarrollo, le van a crear un ambiente y por eso crean sustancias proangiogénicas, quiere decir que se lo van a empezar a generar vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces se lo generan vasos sanguíneos y aparece lo que es la interleucina 8. Entonces se forma una lesión, ¿no? De lo que era esto pequeño, se forma una lesión mayor, ¿ya? Bueno, no de ese tamaño, pero ¿ya? Y se forma una lesión mayor. Perdón, ya me perdí. Va a haber una liberación de lo que es la proglobina y una menor adhesión de los macrófagos que no van a poder degradar, ¿no es cierto? Va a haber la liberación de citoquinas inflamatorias que va a provocar necrosis tumoral. Entonces, eso quiere decir que se va a empezar a formar, de lo que era una gotita de sangre, se va a empezar a formar un tejido necrótico gracias a la vascularización que le han aportado. Entonces, se activan lo que son
al haber también estimulado lo que son las fibras nerviosas por los términos neurotróficos, van a estimular lo que ya les decía, el sistema del dolor, ¿no? Va a haber, esto por el ejercicio de las lesiones neuronales, ¿no? Va a haber la producción de neurotrofinas y como consecuencia de esto, la paciente va a tener una masa con un dolor y un proceso inflamatorio persistente, ¿no? Este cuadro no se presenta todo el ciclo, generalmente se presenta durante el proceso de la menstruación, ¿ya? Entonces quiere decir que cuando la mujer tiene ciclos menstruales muy dolorosos, entonces puede ser que esté asociada a endometriosis, aunque no siempre, ¿ya? Hay situaciones extremas en las que las pacientes piden por dolor pélvico crónico, pero esto va en relación al tamaño de la lesión que se le haya formado o al número de las lesiones que presenta. Bueno, como les decía, en la fisiopatología hay un factor de sangrado endometrial, produce incluso una hemorragia uterina normal, ya pues produce sangrados anormales, ¿por qué? Por la neoplasia vascular que tiene. Las pacientes, al tener procesos inflamatorios crónicos, desarrollan lesiones cicatrizales, ¿ya? Lo que conlleva a alteraciones como ser procesos inflamatorios continuos de infertilidad. ¿Por qué? Porque estas formaciones que se van a formar en diferentes áreas, en diferentes superficies, muchas veces se encuentran entre ellas, como esta se encuentra con esta, y lo que llegan a formar son áreas estenóticas, ¿ya? Entonces, pueden comprometer lo que es también la función de la fibra, ¿no? Porque pueden producir un cuadro de endometriosis en esta área, un cuadro cicatrizal, pueden producir adherencias entre las fibrias y lo que pueden hacer es obstruir lo que es la totalidad de la fibra e impedir que el óvulo pueda transportarse a través de esta por la oclusión que van a producir en la fibra, ¿no? Y todo esto relacionado al proceso inflamatorio que produce, ¿no? También van a producir lo que es un endometrio resistente a la progesterona, ¿no? En sí, el endometrio, para poder lograr un embarazo, debería activarse con la progesterona y poder permitir lo que es el desarrollo del endometrio, ¿no? Pero lo que va a hacer un cuadro endometriósico es que son resistentes a la progesterona de tal forma no puede haber implantación, ¿no? Entonces, son muchos factores los que llevan a la infertilidad, ya pueden ser las oclusiones que va a formar o la resistencia a la progesterona. Bueno, ahí vemos un ciclo, ¿no? De qué es lo que va a pasar. Va a haber la formación de un tejido ectópico, esto es como un resumen de todo, ¿no? Va a haber primero la formación del tejido ectópico, que ya les había indicado. La formación de pequeños quistes microscópicos va a empezar a crecer de forma continua por la acción hormonal que ya les había explicado, por las prostaglandinas, por la no acción de los macrófagos. Entonces, este tejido va a empezar a formar características fibróticas, se va a nutrir de un nuevo tejido vascular, va a aumentar la actividad de las glándulas, va a haber un aumento del quiste y se van a empezar a producir lesiones tempranas. Las lesiones tempranas generalmente tienen una característica muy roja, porque son muy vascularizados, ¿ya? Es como que los vasos están llegando a nutrirlos, es como algo nuevo ha llegado, todo vamos a ir a ver, así llegan los vasos y lo alimentan y lo nutren y todo, ¿no? Entonces es por eso que las lesiones tempranas puede verse lo que es un tejido muy rojito, muy formado, hasta que pueden producir endometriosis más avanzadas, ¿no? En las que ya van a cambiar sus características, van a tener otro tipo de coloración, un tipo más oscuro, van a tener ya incluso una característica necrótica, ¿ya? Como que ya son tejido endometrial activo, ¿ya? Pero que de igual forma va a producir un cuadro clínico, va a seguir produciendo una respuesta inflamatoria porque continúa siendo un tejido extraño, ¿no? Y finalmente lo que son tejidos fibrosos, ¿no? Ya nodulares, incluso, ¿no? Que pueden ser incluso en algunos casos de un tamaño considerable, que la paciente va a tener un dolor mayor y muchas veces solamente requiere un tratamiento quirúrgico. En relación a la anatomía patológica, es que muchas veces podemos confundir un
patoclínico y decir, no, esto no es endometriosis, esto es otra cosa, ¿ya? Pero para eso la anatomía patológica hace lo que toma el tejido y en la observación principal tiene que ver sobre las glándulas endometriales y complejos de endometriosis, ¿no? Que son estos, ¿no? La acumulación de hierro, se ve microscopio, no tiene unas características de bruscas. ¿Saben patología? O hacen ahora no, ¿bien hecho? Entonces, en el microscopio se puede ver a la glándula, que generalmente las glándulas endometriales tienen esta característica, y va a ver sobre esta rodeada de un halo. O sea, es como si tuviera un halo, ¿no? La corona del ángel tuviera un halo, pero un halo de hemosiderina, ¿no? Entonces, es una característica de ese tejido, pertenece a un tejido endometrial. Entonces, aquí está la imagen, ¿no? Se pueden ver las glándulas endometriales. Las glándulas endometriales son abundantes. En una etapa roja, en una etapa primera, son abundantes, ¿no? Y después puede verse lo que es el estroma endometrial, ahí puede verse una característica rojiza, ¿no? Porque hay lo que es el sangrado, los hematocritos, hemorragias recientes y los depósitos hemosiderínicos, ¿no? Que hace una característica de lo que son el tejido endometrial en localizaciones extremas. Bueno, aquí podemos verlo, ¿no? Como les dije, es un poco difícil hablar de endometriosis y como les dije, si quisiéramos tener imágenes, solamente si hacemos una laparotomía o laparoscopía, las vemos, si no, no. Y a veces son tan microscópicas que no las vemos, ¿no? Y aquí podemos ver los tres tipos, ¿no? Los que son los recientes, como ya les había explicado, que son los rojitos, ¿no? Pueden verse áreas rojitas, y otras más oscuras, que son las negras, que son un poco más antiguas, ¿ya? Y las blancas, que son mucho más antiguas, que ya tienen características hidróticas, ¿ya? Entonces, la lesión endometrial va a pasar por tres etapas: una lesión roja, una lesión negra y una lesión blanca final. Cuando se encuentran en la etapa de lesión rojas es cuando traen más problemas, ¿verdad? Porque están en una fase inflamatoria activa. ¿Ya? Aquí podemos ver una clasificación de endometriosis, ¿no? Bueno, esto es muy complejo, la verdad. No les voy a explicar porque aquí ya hace un diagnóstico con marcadores inmunohistoquímicos, ¿ya? Pero la verdad es que aquí no lo hacemos, no sé si otros países lo hagan, pero primero vemos lo grande, ¿ya? Y como ya les había explicado, el rojo, que es inicial, negro, avanzado, y el blanco latente, ya antiguo, ¿ya? Entonces, en relación a la endometriosis ovárica, no es igual que a un fongo endometrial que se pueda localizar en lo que es la superficie del peritoneo o en la superficie vesical. Va a tener unas características más variables y también las complicaciones que va a producir pues, van a ser diferentes, ¿no? El tejido del endometrioma no tiene tanto dolor como el tejido de endometriosis que se localiza en las superficies peritoneales. Porque muchas veces el endometrio, el ovario, lo que hace es encapsular al tejido endometrial. Una vez que este se asoma a su superficie, lo que hace es la corteza, lo que hace es producir una reacción inflamatoria, al igual que en la cavidad peritoneal, pero encapsularlo, ¿ya? Y lo hace parte de su corteza, ¿ya? Dependiendo del tamaño que esta lesión vaya a tener, va a tener localizaciones más profundas. En algunos casos solamente se queda en la corteza y no llega a producir un cuadro clínico muy marcado o no le llega a causar muchos problemas al ovario, ¿no? Pero en el caso de que este tejido llegue a introducirse en lo que es en la región central del ovario, sí va a empezar a producir problemas, ¿no? Porque va a empezar a competir con los folículos e incluso muchas veces dicen que se apropian de los folículos y empieza a ocupar todo lo que es la superficie ovárica. ¿Qué es lo que hace? Entonces, si anulamos la función ovárica, no hay hormona folículo estimulante
normalmente con una fertilizante es como si la paciente se encontrara en una fase de menopausia, ¿no? Entonces es como que de repente se le ha cortado la menstruación. ¿Por qué? Entonces es porque es un factor que ha sido ocasionado por el endometrioma, ¿no? Dicen que algunas veces sí puede producir síntomas de dolor, pero solamente si se localiza en otros lugares, ¿no? Ya sea en la parte del ligamento. Entonces, si llega a obstruir esas áreas, entonces sí puede producir algún mecanismo de dolor, ¿no? Pero es variable, ¿no? El endometrioma sí es visible en ecografía, a diferencia de lo que es la endometriosis, no es visible en ecografía, a no ser los nódulos endometriales. Los nódulos endometriales generalmente se localizan en lo que es el útero. Este es el útero, ¿no? Este es el útero y este es el intestino, ¿no? Y aquí están los filamentos uterosacros, ¿no? Entonces dicen que los nódulos endometriósicos les gusta este lugar, ¿no? La unión entre lo que es el filamento uterosacro, ¿no? Entonces ahí es donde muchas veces se puede ver la formación de estructuras nodulares, ¿no? Y sí, en una ecografía sí se puede ver, ¿no? Pero el ecógrafo tendría que ser muy capacitado, ¿no? Pero normalmente las lesiones que se localizan en superficies peritoneales no son visibles a la ecografía, ¿no? Por eso es que el diagnóstico de endometriosis pues, es difícil. ¿Alguien tiene esto? Bueno, aquí está lo que ya les había mencionado, ¿no? El nódulo de la adenomiosis, pues normalmente se localiza lo que es en la unión, ¿no? Este es el útero, este es el recto, este es el ovario, y normalmente en esta localización se encuentra lo que es justo donde está dibujado, ahí se encuentra lo que son los nódulos de adenomiosis, ¿no? La siguiente diapositiva. Bueno, en la clínica, normalmente las pacientes vienen con un dolor, refieren dolor pélvico, ¿no? Algunas pueden encontrarse sintomáticas, como ya les decía, por fallas incidental, una cirugía ginecológica y dermas discret, ¿no? O por un estudio de rutina, que sería una laparoscopía exploradora, una laparoscopia exploradora, ¿no? Dependiendo del ecografista, si es muy capacitado, podría haber la presencia de imágenes de nódulos endometriósicos. La siguiente, por favor. En relación con la clínica, como les decía, la paciente puede presentar un cuadro de dismenorrea, un cuadro intenso, ¿no? El dolor muchas veces va hacia la región lumbar, puede ir hacia la pelvis, muchas veces tiene lo que es disfagia muy profunda, ¿no? Van a tener hemorragias superiores normales, que son manchados, ¿no? Que son manchados de sangre intermitentes, ¿no? Que a veces sí, a veces no. Y como ya les decía, infertilidad, ¿no? Entonces las pacientes que tienen endometriosis normalmente van a acusar de todo este cuadro, ¿no? La siguiente, por favor, tiene una tercina. Las hemorragias son durante la menstruación o puede ser en cualquier momento. Puede ser en cualquier momento, ¿no? Cuando los ojos endometriósicos se encuentran en una fase roja, generalmente se encuentran en una fase de proliferación activa, ¿ya? Y no van a considerar si se encuentran en una fase menstrual o no, porque ellos están en una fase de proliferación vascular activa y por eso puede producirse lo que es un sangrado, un sangrado normal, ¿ya? Muchas veces cuando se encuentra en la superficie en los superficies viscerales, en el peritoneo, entonces el sangrado va hacia la cavidad abdominal y al hacerse una ecografía lo que podemos ver es como líquido en el fondo de saco, ¿no? O sea, la presencia de sangre en el fondo de saco, ¿no? Cuando algunas pacientes tienen focos endometriosis más grandes, ¿no? E incluso hay los endometriomas ováricos que llegan a ser como el ovario es un tejido duro, no es como el peritoneo, ¿no? El peritoneo puede distenderse, no importa, puede jalar, en cambio el ovario no. Entonces, al crecer dentro del ovario, estalla. Entonces, un endometrioma puede estallar con la liberación del tejido hemático hacia la pérdida. El dolor, generalmente, como les decía, es pélvico, tiene que ser en la parte inferior, en la región sacra. Esto se debe a que ya les he explicado
dedicado, ¿no?, a la liberación de citoquinas, factores de crecimiento endotelial, la inflamación, y generalmente las pacientes van a tener el dolor significativo. Siguiente. La dispareunia, pero bueno, muchos pacientes tienen dolor durante la actividad sexual, ¿no? Las pacientes vienen y dicen, doctora, cuando tengo relaciones con mi pareja me duele mucho. Y la verdad les voy a decir lo que muchas veces nosotros hacemos en la clínica y lo que ustedes van a ver, tienes una infección, ¿sí? Te sacan una muestra, tienes gardinela, ¿sabes? Es gardinela. Y les dicen, ponte óvulos. Y la siguiente consulta, la paciente vuelve. Dice, doctora, no, el dolor no me pasa. Lo que nosotros no consideramos es que también existe la endometriosis, que es una causa de la dispareunia. ¿Por qué? Porque produce una endometriosis de los ligamentos subcutáneo-sacros, de las endometriosis del fornix y de las endometriosis en el perineo y la vagina. Lo que pasa es que el útero, la vagina, lo que pasa es que el útero es una estructura anatómica que ocupa gran parte de la cavidad pélvica. Tiene lo que es el ligamento redondo, el ligamento ancho, el ligamento intermaterno, a ambos lados, ligamentos anchos. Entonces, lo que pasa es que el útero sí tiene una función, ¿no? Van a escuchar que muchas veces las pacientes dicen, doctora, quiero que me saque mi útero. Eso viene, ya no quiero, porque ya no voy a tener más hijos, y mi marido ya no quiere tener relaciones, y ya no quiero hijos. Ok. Y yo les digo una cosa. Y yo les digo, no te voy a sacar tu útero. Y me dice, ¿por qué? Porque aquí está tu vejiga, aquí está tu intestino, aquí está el útero. ¿Quién ocupa más espacio de la cavidad pélvica? ¿No es cierto? Estos ligamentos van hacia los bordes paleotopónicos y al ir hacia los bordes paleotopónicos fijan las estructuras intestinales y fijan la vejiga hacia la parte inferior de la pelvis y hacia los bordes paleotopónicos. El útero es una estructura importante, ¿o no? Es una estructura de fijación importante. ¿Por qué? Porque tiene los ligamentos que muy aparte de producir una unión hacia los bordes paleotopónicos, el ligamento ancho, el espacio y todo eso, ejerce una función de sostén y de apoyo para el útero y para el intestino. ¿Ya? Entonces, si nosotros le quitamos, nosotros estamos quitando una función. ¿Ya? Él tiene una función, no solamente es una función de tener hijos, ¿no? Funciona en la mecánica sexual. La mecánica sexual no sería la misma si no existiría el útero, ¿ya? Entonces, por eso yo les explico a las pacientes, no te voy a sacar tu útero, ¿ya? Ahora, como yo les decía, función de la mecánica sexual, ¿por qué las pacientes tienen dispareunia? Porque al movilizarse el útero en la mecánica sexual, también movilizan los ligamentos, ¿no? Y al movilizar los ligamentos, la paciente tiene constantemente un dolor durante el acto sexual, lo que es la dispareunia, ¿no? Entonces, otro dolor, dice endometriosis del fornix. Hay pacientes que presentan, esta es la vagina, ¿no?, con su fondo de saco anterior y su fondo de saco posterior. Este es el fornix, ¿no? Entonces, durante la penetración hay un estímulo del fornix. Si el fornix tiene focos endometriósicos, obviamente que le va a producir dolor, ¿no es cierto? Y es otra causa más de dispareunia, ¿no? Y en casos muy extremos y poco descritos, es lo que está la endometriosis, ya sea en el área de la vagina, ¿no? Focos en el área de la vagina, que son casos más excepcionales, ¿no? Los focos de endometriosis más asociados a una dispareunia están de localización en el fornix y en el área de los ligamentos. ¿Qué es? ¿Quieres moler? No. Tenemos que hacer ¿qué? ¿Entendido el dibujo? ¿No? Está bien. Bueno, como les decía, en relación a la localización de los focos endometriales, las pacientes van a tener pedesmo rectal, proctalgia, dependiendo si la localización es en la superficie del intestino, ¿no? Síntomas de oclusión intestinal, ¿no? No les va a producir un estreñimiento,
va a producir, pero muchas veces los pacientes, por el dolor que les genera el foco endometriósico, no van al baño, prefieren aguantarse, y entonces es cuando ahí se desarrolla recién lo que es el estreñimiento. La endometriosis no le va a producir opresión, el estreñimiento es lo que le va a producir dolor, ¿no? Cistalia, que va a haber dolor vesical, tenesmo vesical, van a tener como síntomas urinarios, algunos van a tener síntomas de infección peritoneal, que muchas veces hasta nos hace sospechar de un cuadro de apendicitis. Entonces nosotros tenemos que pedir a la paciente diferentes análisis para descartar también que no se trate de una apendicitis, ¿no? Muchas de las pacientes durante el cuadro clínico hacen hipertermias y algunas de ellas hacen lo que es la formación de fístulas menstruales, porque dicen que pueden formarse en casos extremos algunas lesiones fistulosas, ¿no? Por el tejido fibrótico o por el tejido fibrótico y cicatrizal, que en una tercera etapa, que cuando ellos son blancos se logran formar, pero son cuadros extremadamente bajos. La verdad, en la clínica yo nunca he visto, ni quirófano, nunca he visto, ¿no? Lo que es más visible para un observador es lo que son las lesiones rojas. La infertilidad, bueno, ya les había explicado esto, ¿no? Está en relación a las alteraciones anatómicas que va a producir lo que son las lesiones endometriósicas, las adherencias que va a producir, las relaciones, las áreas de fibrosis, una ovulación deficiente, y ya les he explicado todo esto, y el déficit de implantación, ¿no? Entonces, relacionado a todo esto, vamos a la fertilidad, ¿no? ¿Qué vamos a buscar nosotros en el examen físico? En el endometriosis no se ve, ¿no es cierto? Pero vamos a encontrar lo que es un aumento de la sensibilidad del fondo de saco de Douglas, ¿ya? Que no es un cuadro similar al que se presenta en un embarazo ectópico. Porque en un embarazo ectópico la paciente va a referir lo que es el grito de Douglas, ¿no? ¿Han visto alguna vez una paciente con embarazo ectópico? ¿No? ¿No han ido al hospital ustedes? Ya. Pero saben lo que es el grito de Douglas, ¿no? Es un diagnóstico clínico de embarazo ectópico, ¿no? Entonces, cuando tú estás haciendo el examen físico a la paciente, voy a empezar a dibujar en la vagina, este es el fondo de saco, ¿no? Al producirse la ruptura del embarazo ectópico, se produce la liberación de sangre, se forma un hemoperitoneo. El hemoperitoneo produce una irritación química, ¿no? Hacia el peritoneo, ¿no? Entonces, esta irritación química hacia el peritoneo y esta área que es el fondo de saco de Douglas, que tiene un peritoneo, entonces va a responder de una forma muy alarmante y se le conoce como el fondo de saco de Douglas. Cuando tú introduces el dedo con guante a esta área, entonces la paciente salta, ¿no? Y ese es el grito de Douglas, ¿no? No es similar a esto el cuadro de endometriosis, pero cuando tú realizas esta examinación, la paciente tiene un dolor, dicen como un dolor exquisito, ¿no? Tiene un dolor exquisito, es como que algo me molesta así, es un dolor que no le está produciendo una molestia, pero es como que hay un concepto de dolor exquisito, ¿no es cierto? No saben, ¿no? Que les produce un cierto placer. ¿No es cierto? Entonces, placer, dolor, ¿no? Entonces les produce ese tipo de síntoma, ¿no? En algunos casos, cuando los endometriomas tienen características fibróticas, se encuentran en una tercera fase o dependiendo del tamaño, se puede notar la formación de nódulos, ¿ya? En algunos casos, la mayoría de las veces son chiquititos, no son grandes, ¿no? Puede encontrarse lo que son induración, engrosamientos de los ligamentos superosacros. Sí se pueden palpar, porque nosotros al hacer un tacto bimanual, cuando nosotros hacemos un tacto bimanual, metemos la mano por aquí y movilizamos el cuello, promovemos el cuello y llevamos el útero hacia adelante y hacia los costados. Entonces, el útero tiene que tener una movilidad libre hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados. Si el útero no tiene esa movilidad,
probablemente pueda tratarse de un engrosamiento de los ligamentos superosacros. Otra causa es que va a haber dolor a la manipulación del cuello uterino. Entonces, cuando nosotros movilizamos el cuello uterino, los focos endometriósicos a la movilización de los ligamentos va a haber una respuesta de dolor, ¿no? Podemos presentirlo como masas anexiales de igual forma, tanto en el fondo del saco o al hacer un acto manual, pero al hacer un acto manual tendríamos que introducir por la vagina y por el abdomen, revisar si se puede notar la presencia de la masa. Generalmente las masas anexiales podría notarse en el caso de endometriosis, ¿no? Y fijación de los anexos, ¿no? Que puede ser una rigidez que se presenta en lo que son las trompas. No siempre, al tanto bimanual, las trompas son palpables, ¿no? O tal vez el ovario, ¿no? Generalmente en las pacientes delgadas, sí, en las pacientes muy delgadas, sí, ¿no? Pero en las pacientes que son gorditas, es difícil poder palpar este tipo de tejidos, ¿no? Es por eso que en el examen físico tal vez no nos vaya a ayudar mucho, ¿no? En la clínica lo que nos va a ayudar más es lo que requiere la paciente, ¿no? El dolor pélvico es crónico, es constante, es mucho más intenso durante su menstruación, que cuando no está en la menstruación es menos intenso, pero aún persiste. ¿Cuáles van a ser otras causas de dolor pélvico, pero que no van a ser una endometriosis? Pueden ser causas ginecológicas, ¿no? Que no debemos confundirnos con un uterino, con un quiste anexial, con un quiste de ovario gigante, ¿no? Patologías urológicas, patologías gastrointestinales, patologías musculoesqueléticas, dolor constante lumbar relacionado a una artrosis, no lo podemos confundir con una endometriosis. O causas psicológicas, no simplemente pacientes que refieren que tienen dolor pélvico crónico, pero no está asociado con endometriosis, no es por psicológico, nada más, ¿no? Entonces, esas pueden ser otras causas de dolor pélvico que no están relacionadas con endometriosis, ¿no? Es importante, sí, es importante el tema de la endometriosis porque antes no lo considerábamos como una patología limitante, ¿no? Con una patología que merece una baja médica, pero ahora en muchos pacientes ya se consideraba que sí, que es una patología que limita a la paciente, ya sea en su psiquismo laboral, en su productividad laboral, ¿no? Y generalmente también que dicen que pacientes que tienen un menor índice de masa corporal, que son constantemente delgadas, están asociadas a cuadros de la delgadez puede estar asociado a un cuadro de dolor crónico. Entonces, sí, ahora en muchos países, bueno, aquí no sé si en muchos países, tal vez están considerando que un cuadro de endometriosis sea considerable a que tenga una baja médica, que en España ya se considera, ¿no? Que las pacientes que tienen dolor hipocólico en la menstruación tienen días de baja médica, ¿no? Entonces, y sí, mucho más también en pacientes que sufren de cuadros de endometriosis. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, hay varias clasificaciones, la verdad, es que hay muchas, ¿ya? Y las clasificaciones, les voy a decir una sencilla, ¿ya? La clasificación leve, la moderada y la severa. Es una clasificación de Acosta, ¿ya? Acosta considera que la endometriosis leve es que no puedes poner la disciplina. Una más. Ay, no está, perdón, no estoy mal. Bueno, Acosta considera que en cuadros leves solamente se encuentran en la superficie, ¿no? Entonces, son pequeños, ¿no? Menos de un centímetro, ¿no? En las personas moderadas quiere decir que ya ha habido más allá de lo que es la invasión peritoneal, ¿no? Si digamos las leves solo consideraban las superficies peritoneal, entonces las moderadas ya consideran superficies profundas y las severas ya consideran cuadros fibróticos de múltiples adherencias, cicatrices mayores a 3 centímetros, incluso que ocupan el ovario, pueden tener ocupación de toda la cara anterior del útero, entonces ya son severas, ¿no? Cuando producen la paciente un cuadro de infertilidad, entonces este es un cuadro más severo, ¿no?
de endometriosis. El siguiente. Y así. En el diagnóstico, pues como les había dicho, lo más importante es la análisis, no tenemos mucho. Y el examen físico, ¿no? Que ya hemos visto buscar puntos dolorosos en la paciente para estar en relación con la endometriosis. Las imágenes de ecografía, la verdad es que no siempre nos ayudan mucho porque depende mucho del número, del tamaño de los quistes. Nos puede confirmar una retrogresión uterina, la ecografía, y dice que la endometriosis es más frecuente en pacientes que tienen una retrogresión uterina, o tal vez anotar algunas deformidades que sean en las trompas, que puedan tener acodaduras y que estén en relación a la formación de adherencias. Eso sí, tal vez lo va a poder hacer en ecografía. Otros datos que podemos encontrar es que va a haber un aumento de la ecogenicidad de la pelvis, va a haber líneas eclúcidas retrouterinas, va a haber un miometrio heterogéneo, el aumento de la pulsatividad de las arterias uterinas y pelvianas con datos de congestión, esto por la muscularidad incrementada, ¿no? ¿A qué se refiere este aumento de la ecogenicidad de la pelvis? No tengo una imagen ecográfica, lo siento, pero dice que normalmente el endometrio aquí se ve como, esto se ve como oscuro, el útero se ve como oscuro, esto se ve como un poquito más claro, el endometrio, esto que es azul, se ve de una característica más clara. Entonces dice que va a haber un aumento de la ecogenicidad de la pelvis. Dice que esta misma imagen se va a poder ver en áreas abdominales. Y al poderse ver en áreas abdominales ya nos indicará que podría tratarse de una endometriosis porque es similar a esto. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué pasa con el miometrio heterogéneo? En el miometrio heterogéneo, que es una adenomiosis significa tejido endometrial, pero en el espesor del útero, ¿ya? Que casi todo el útero tiene contenido de tejido endometrial y escasas fibras de músculo, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos en la ecografía, vemos el útero y ya no vemos que es negrito, no vemos que todo lo que debería ser el músculo del útero tiene la misma característica de esto, ¿no? Y a eso se refiere con miometrio heterogéneo. En relación a estudios ecográficos, pues ya les decía que es muy baja sensibilidad, ¿no? Solo es sensible en los endometriomas mayores o los nódulos tulianos. Otros estudios que existen es la ecografía transversal. Dicen que la ecografía transversal tiene una mayor capacidad de poder ver los focos endometriosos profundos, ¿no? Pero uno que sí puede lograr tal vez ver incluso focos de endometriosis más pequeños es la resonancia magnética, ¿no? Que puede incluso lograr observar una lesión vaginal, adenomatosis, nódulos adenomióticos, pacientes que tienen dolor pélvico crónico, y también puede una resonancia ver si hay lesión de los ligamentos, de lo que les decía, de los sacros, por la endometriosis. Otro tipo de análisis, aparte de lo que ya les había dicho, para el diagnóstico, mucho decía 125. Este 125 es un marcador oncogénico, ¿ya? Pero este marcador oncogénico es específico del ovario, ¿ya? Nosotros lo utilizamos como marcador de los tumores del ovario, pero el tejido endometrial genera una respuesta similar, porque pertenece del mismo tejido celónico, ¿ya? Entonces, al pertenecer del mismo tejido celónico, entonces va a producir valores elevados, pero los valores dicen que lo normal es que es por los 35, ¿no? Y si la patología es benigna, se mantiene en 35-70. Pero hay pacientes, esto es del ovario, ¿ya? Esto es del ovario, pero en endometriosis las pacientes pueden tener un valor que puede ser entre 70 a 100 unidades, ¿ya?
y dice que las pacientes, cuando se encuentran más en una fase activa, en una fase roja de la endometriosis, tienden a tener valores mucho más elevados, incluso pueden llegar hasta 1000 unidades, ¿no? Y nos puede hacer confundir, nos puede a nosotros hacer pensar, es un CA de ovario o es un endometriosis, pero cuando nosotros hacemos ecografía, vemos que no hay nada en el ovario. El ovario tiene los folículos, el ovario tiene su médula, tiene su corteza, tiene todo, está de un tamaño volumen normal, entonces rechazamos que sea un tumor de ovario y podemos pensar en un tumor endometriosis. El diagnóstico, pues el método más ideal, yo creo que es la laparoscopía o la laparotomía. No la laparoscopía, que es menos agresiva, ¿no? Y la laparoscopía lo que identifica pues son estos, ¿no? Esto que genera la endometriosis, una reacción inflamatoria, una reacción fibrótica con la formación de múltiples adherencias, ¿no? Entonces puede producir ese tipo de lesiones y muchas veces este tipo de lesiones lo que hacen puede producir incluso hasta dolor pélvico crónico. ¿Por qué? Porque tienen adherencias, hay una modificación de la anatomía normal, más los focos de endometriosis y en algunos casos puede haber incluso las adherencias pueden estrangular algunas estructuras como las intestinales, ¿no? Entonces, con una laparoscopía sí podemos ver este tipo de lesiones, ¿no? Aunque con una laparotomía no podemos abrir la cavidad pélvica y ver todo lo que ha generado la endometriosis, todo el proceso cicatrizal que ha generado la endometriosis con la formación de múltiples adherencias. Bueno, ¿qué ves? ¿no? ¿Qué? No, No, tienen que. Pero tienen hasta las 10. Hasta las 9:40. ¿No a media, no? En relación al tratamiento, pues. Ya, en relación al tratamiento, pues empezamos con pasos, ¿no? No nos vamos a ir hacia algo operable. Entonces, primero, con la clínica, con los métodos diagnósticos, establecemos nuestro diagnóstico y lo que empezamos es con un analgésico, ¿no? El analgésico ideal pues, son cualquier tipo de aire, un antiinflamatorio no esteroideo, ¿no? Nosotros generalmente manejamos lo que es el ibuprofeno, ¿no? Empezamos con un esquema de ibuprofeno y para poder ya inhibir lo que es la liberación de prostaglandinas y evitar el proceso inflamatorio, ¿no? El tratamiento inicial pues son los antiinflamatorios, ¿no? Los podemos dejar ya sea de una forma periódica o tratamiento continuo, ¿no? Hay muchos pacientes que tenemos que agregarles sí un protector gástrico por la gastroagresividad, ¿no? De los años. Entonces, como les decía, dependiendo del cuadro clínico de la paciente, dependiendo si ella dice tengo un dolor crónico o tengo un dolor solamente dismenorreico durante el ciclo menstrual, podemos alternar un ciclo de AINES limitado o un ciclo de AINES más prolongado, ¿no? En relación al tratamiento de la endometriosis, pues tal vez un antiinflamatorio nos va a solucionar el problema, ¿no? Y es por eso que tenemos a lo que son los anticonceptivos, ¿ya? Existen diferentes tipos de anticonceptivos, pues la verdad les diré que hasta que yo estaba en mi formación, en mi especialidad, solamente nos limitábamos a dar lo que era un analgésico y en casos raros utilizábamos un anticonceptivo, pero sí, lo ideal es utilizar un anticonceptivo por el efecto hormonal que tiene lo que es la endometriosis, ¿no? Y existen diferentes tipos de anticonceptivos, ¿no? Podemos utilizar una combinación de estrógenos y prostágenos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es agregar el prostágeno a la paciente, cosa que vaya a bloquear esa función de estrógeno que le va a dar que tiene, ¿ya? Pero la mayoría de los prostágenos sí podemos combinarlos con un estrógeno o un prostágeno, ¿no? Entonces, podemos utilizarlos en pacientes que tienen endometriosis ovárica para disminuir el tamaño de las lesiones, en pacientes que tienen una sintomatología mínima,
En pacientes felices también un cuadro de remisión, en pacientes que desean un embarazo, en pacientes con citorreducción. Con citorreducción significa en las que ya les han hecho una excisión. ¿No? Si les han hecho una excisión de lesiones endometriales, para evitar una recidiva, entonces nosotros podemos dejarles lo ideal, podemos dejarles con un estrógeno y un prostágeno, ¿no? Entonces, tenemos lo que es una combinación, ¿no? Tiene el estrógeno, lo que es podemos utilizar el estrógeno, podemos utilizar el gestoreno, el valerato de estradiol y en prostágenos podemos utilizar lo que es el levonorgestrel, el acetato de citosterona, la drosperinona y el inoges, ¿no? Y el inoges. Podemos combinarlos, ¿no? Estrógeno con prostágeno. ¿Qué hacen, no? Lo que hacen es van a producir una atrofia endometrial, ¿no? Si producen una atrofia endometrial en esta área, también van a producir en lo que son los tejidos adicionales, ¿no? Entonces quiere decir que la paciente va a encontrarse con un estado similar a un estado menopáusico, va a haber una disminución de lo que son las glándulas endometriales. ¿Se acuerdan que en la anterior imagen se veía lleno de glándulas? Entonces, este es un tejido endometrial atrófico, ¿no? En la que ya hay una disminución de las glándulas endometriales, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos lograr con la combinación de estrógeno y prostágeno, disminuir el número de glándulas endometriales, producir una atrofia endometrial en este tejido, cosa que vaya viendo, no va a desaparecer, pero va a haber una remisión y disminución de lo que son el tamaño de las lesiones, junto a ellos lo que son una mejoría del cuadro clínico de la paciente. Podemos utilizar también, dependiendo de la paciente, ¿no? Hay que ver el cuadro clínico de la paciente. Si el cuadro es muy leve, solamente una combinación de estrógeno con prostágeno. Si el cuadro de la paciente es mucho más crónico y tiene cuadros mucho más intensos e incapacitantes, podemos usar lo que es un prostágeno solo, ¿no? Los prostágenos solos podemos utilizarlos ya sea al por día para ideal, la famosa de Comprovera que todos deben conocer aquí, que es famosa de Comprovera, que dura 3 meses, el riesgo bioral, que es el Inoges, y también los que son los intrauterinos, ¿no? Eso es nuevo, ¿no? Porque antes solamente nosotros utilizábamos más que todo anticonceptivos orales comprimidos combinados de estrógeno con prostágeno, pero ahora utilizamos el levonorgestrel que viene en el Mirena, ¿no? Que es un dispositivo que va dentro del útero, y este dispositivo se encarga de liberar lo que es el levonorgestrel y solo tiene una acción local, ¿no? A diferencia de los demás que muchas veces producen una respuesta sistémica en la paciente. En cambio, este solamente tiene una acción local y de esa forma también favorece a disminuir los focos endometrióticos. Otros que podemos usar son aquellos bloqueadores, los bloqueadores de la GnRH, inhibir a la hormona luteinizante y foliculoestimulante, causar en la paciente, le vamos a provocar a la paciente en un estado androgénico. Entonces, para esto tenemos lo que es el danazol, ¿no? Vamos a producir en la paciente lo que es, al darle este medicamento, los inhibidores de la GnRH que bloquean FSH y LH, vamos a producir en la paciente amenorrea, le vamos a producir ovulación, le vamos a producir hipoestrogenismo y le vamos a producir un estado de pseudomenopausia. Todo este cuadro va a generar en la paciente una disminución de los endometriósicos y una mejoría de la sintomatología, ¿no? Entonces, sí es favorable el uso de anticonceptivos orales por vía parenteral o por dispositivos dispositivos, ¿no? Entonces, el efecto androgénico que va a pasar es que va a ser una atrofia endometrial. Después tenemos lo que son los inhibidores de la aromatasa, que estos van a producir una regulación local en la producción de estrógeno en las lesiones endometriósicas. Siguiente. Tenemos la cirugía de psicoreducción, ya sea por la paroscopía o por la protonía exploradora. Se puede realizar lo que es una escisión de las lesiones endometriales. Entonces, lo que vamos a hacer, ya sea por vía laparoscópica o por la protonía, vamos a hacer una inspección general de la pelvis y también de la parte del abdomen superior hacia donde pueda haber migración de tejido endometrial.
También al hacer la cirugía de citoreducción podemos producir lo que es la liberación de anexos. Les había mostrado en una imagen anterior cómo se forman las adherencias, ¿no es cierto? Entonces, al hacer la cirugía podemos ir liberando ese tipo de lesiones. Incluso cuando se produce un tabique entre el recto y la vagina, con un tejido consistente, con un tejido fibroso que no debería haber, entonces podemos realizar lo que es la liberación y también hacia lo que es el fondo de saco de Douglas, cosa que no nos quede obstruido, no tiene que haber un espacio ahí. Podemos realizar una cirugía anexial en caso de que el endometrioma sea de una considerable, podemos sacarlo, es una decisión. Podemos realizar resección amplia de focos peritoneales que se encuentran en áreas epicóricas, en áreas peritoneales, entonces, ya sea en el peritoneo viscerales o en el peritoneo varietal, podemos hacer la resección amplia y también podemos realizar una cirugía de citoreducción o ya sea laparoscopía o laparotomía. Podemos realizar lo que es la prueba tubárica con azul de metileno. ¿Qué hacemos? Por el útero vamos a introducir lo que es el azul de metileno y vamos a ver cómo sale esa hermosura uterina para ver la permeabilidad de las trompas y que no ha habido lesión de las adherencias y que no ha habido obstrucción por las lesiones adherenciales que no han producido una permeabilidad de la trompa. Entonces, es una prueba que podemos realizar para ver que no haya un daño. Y bueno, eso es todo. Gracias por escucharme. Les voy a decir que hoy antes de dormir vamos a pensar en que hoy aprendí algo para mañana. Soñaré con logros que mañana se harán realidad. Espero que hayan aprendido algo y que todas las cosas que ustedes tengan pensado desde ahora que están empezando nuevamente sus clases, todo lo que están aprendiendo les sirva mucho para que ustedes vayan a seguir su futuro. Voy a considerar mucho todas las observaciones que ustedes han hecho al principio de la clase y les voy a considerar estas presentaciones, cosa que hagamos más claro,